¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. El Ministerio de Seguridad confirmó que con los operativos de la noche del sábado y madrugada del domingo se logró cerrar 54 locales en todo el país por incumplimiento de protocolo sanitario. El aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país vuelve a poner en aprietos la economía nacional, que se ha visto fuertemente golpeada por la pandemia. Walter Campos, ultramaratonista máster, recorrerá el Cantón de Barba el próximo 2 de mayo, pero esta vez la recompensa no estará en una medalla, sino en la satisfacción de ayudar a su comunidad. ¿Cómo ha golpeado la pandemia a los comercios y cómo toman la tercera ola del virus en el país? Se lo contamos en esta edición. Más de 80 personas murieron y un centenar resultaron heridas el domingo en un incendio en un hospital en Irak. Vamos de inmediato a las informaciones. Los sindicatos de educación piden al Ministerio de Educación Pública el cumplimiento efectivo de los protocolos en todos los centros educativos. Además, solicitan al gobierno que vacunen a todos los maestros y profesores del país lo antes posible. Ante el incremento de casos de COVID-19 en los centros educativos y el lamentable fallecimiento de una orientadora del Liceo de Costa Rica, los sindicatos de educación piden al MEP el cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios laborales en la totalidad de escuelas y colegios del país. Según APSE, solo en la semana del 9 al 15 de abril, el MEP reportó 280 casos de COVID-19 en centros educativos, siendo el personal el más afectado. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza también indicó que personas afiliadas a dicho sindicato denunciaron que en el Liceo de Costa Rica los protocolos de salud no se están cumpliendo. Ante dichos hechos, de igual manera, ANDE pide al Ministerio de Educación y al gobierno en general que se vacune a todos los maestros y profesores para asegurar la protección de estos funcionarios. La lucha en el Ministerio de Educación ha sido siempre, desde el inicio de la pandemia, porque se vacune a los docentes de primaria, de secundaria, de preescolar, que todos estos docentes tengan las mejores condiciones de higiene y salud en sus centros educativos. Sabemos y somos conscientes que hay muchos centros educativos con pésimas condiciones de infraestructura educativa, donde definitivamente aún al día de hoy no tenemos nombramientos. En algunas zonas rurales no ha llegado todavía el docente que tiene que dar las clases porque no se ha podido presupuestariamente lograr ese nombramiento. Los sindicatos de educación solicitan además mejores condiciones en infraestructura y solventar los problemas de nombramiento que afirman a la fecha viven. Desde la semana anterior, los sindicatos están solicitando al MEP volver al 100% a las clases virtuales para evitar un incremento de casos de COVID-19. Por su parte, el Ministerio de Educación indicó que se mantienen vigilantes de lo que acontezca en los centros educativos y que por el momento continuarán en la modalidad combinada. El Ministerio de Seguridad confirmó que con los operativos de la noche del sábado y madrugada del domingo se logró cerrar 54 locales en todo el país por incumplimiento de protocolo sanitario. Además, se registraron al menos 28 fiestas. Según los datos de Fuerza Pública, entre el 16 y el 25 de abril se contabilizan 2.940 incidentes atendidos entre cierres, inspecciones y fiestas. Las autoridades de gobierno hicieron un llamado este fin de semana a la población para que no bajen la guardia y sigan implementando el protocolo establecido por el Ministerio de Salud debido al incremento de casos de COVID-19 que se registra desde la semana anterior. También han sido enfáticos en continuar con los operativos y cerrar todo establecimiento que no cumpla con lo requerido. En un operativo desplegado ayer, la Fuerza Pública inspeccionó 954 establecimientos comerciales para verificar sus aforos y el resto de medidas establecidas por el Ministerio de Salud. Asimismo, se debió clausurar 54 de estos establecimientos por incumplimientos varios. También se atendieron casi 30 fiestas clandestinas en todo el país que fueron atendidas mediante el sistema de emergencias 911 y el recurso policial de la región respectiva.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, emitieron un decreto ejecutivo para desconvocar los proyectos de ley que están en el orden del día del plenario legislativo. La medida entrará en vigencia este lunes 26 de abril y tiene como objetivo primordial resguardar la salud de los diputados y funcionarios de la Asamblea Legislativa a raíz del incremento de casos que se han registrado desde la semana anterior, tanto a nivel nacional como entre los legisladores. La ministra Dinarte aclaró que se mantiene la convocatoria de los proyectos que se encuentran en trámite en las comisiones legislativas debido a que la Asamblea Legislativa cuenta con las condiciones logísticas para sesionar de manera virtual. Esto comprendiendo la situación que enfrentamos con respecto a las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud y que la máxima prioridad está enfocada en cuidar la salud de las personas. También comprendemos la necesidad de dar confianza sobre los diálogos democráticos y con eso preservar la representación debida del Congreso para el ejercicio de la toma de decisiones. Las autoridades de salud alertaron este fin de semana la saturación de camas debido al incremento de casos de COVID-19 en el país. Al día sábado se registró una ocupación de 303 camas de cuidados intensivos, teniendo una capacidad total de 359 camas. De seguir el aumento de casos, Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, manifestó que se estaría alcanzando la capacidad máxima de camas de cuidados intensivos en 2 semanas. Precisamente el sábado se registraron 1.830 casos nuevos de COVID, la cifra más alta en el país desde que inició la pandemia. Estamos a las puertas de la peor catástrofe sanitaria de la historia del país. Hay un riesgo inminente de que en muy corto plazo se agoten las camas de la UCI ante este momento sin precedente que experimentamos de crecimientos nuevos de casos. Hay un riesgo inminente de que en muy corto plazo se agoten las camas. Y ante este momento sin precedente que experimentamos, quiero recalcar que la Caja tiene capacidad de atender a las personas por COVID y otras enfermedades, pero no tenemos capacidad de atenderlas a todas al mismo tiempo. Autoridades de gobierno realizaron algunos cambios en la restricción vehicular debido al aumento de casos de COVID-19. Ahora la restricción aplicará desde las 9 de la noche y la medida regirá este martes 27 de abril. Ante la velocidad en el incremento de contagios y la ocupación hospitalaria, las autoridades sanitarias tomaron la decisión de disminuir el horario de restricción vehicular a las 9 de la noche, a partir del martes 27 de abril y hasta el domingo 16 de mayo. El ministro de Salud indicó que con esta acción se busca reducir la movilidad de la población, desacelerando el incremento de contagios sin cierres de establecimientos. Y recordar que esta medida va a colaborar en la disminución de movilidad que se traduce directamente en movilización de contagios y que no es que va a tener un efecto inmediato, no es que esta medida se toma a partir del martes 27 de abril y ya a partir de la próxima semana vamos a ver una disminución sostenida. Va a colaborar, pero insisto en que va a colaborar porque tiene un porcentaje muy fuerte dentro de las medidas que se pueden tomar, pero siempre es imprescindible que todos aquí nos arrollemos las mangas. Aquí todos tenemos una cuota importantísima de sacar al país adelante. La restricción vehicular sanitaria por placas entre semanas seguirá rigiendo solo en el área conocida como anillo de circunvalación. Salvo la lista de excepciones, no circulan los lunes placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Igualmente, la restricción vehicular sanitaria por placas en fines de semana se mantendrá sin cambios. Los sábados pueden circular las placas terminadas en números pares y los domingos las placas terminadas en números impares. El INSS ha pagado 900 millones de colones en concepto de incapacidad por COVID-19. De abril del 2020 a marzo del 2021, el INSS atendió a 12.461 trabajadores contagiados durante su jornada laboral. Hasta finales de marzo, el Instituto Nacional de Seguros contabilizaba 74.500 días de incapacidad pagados a trabajadores que resultaron positivos por COVID-19. El monto indemnizado por esos días fue de 900 millones de colones. De abril del 2020 a marzo del 2021, el INSS atendió a 12.461 trabajadores contagiados durante su jornada laboral. En noviembre del 2020 fue el mes en el que se gestionaron más incapacidades, llegando a 14.154.
Amplio. El INSS articuló con la Caja Costarricense de Seguro Social un protocolo especializado de atención para los trabajadores contagiados, en el cual todo paciente con síntoma de virus deberá ser atendido en los centros de salud de la Caja para evitar que el paciente recurra a otros centros médicos, tanto públicos como privados, y se genere mayor riesgo de contagio. Es importante recordar que el patrono debe reportar siempre en el aviso de accidente el número de cuenta IBAN para que el depósito del subsidio por concepto de incapacidad temporal de los trabajadores se realice de forma directa sin que medie la participación ni la asistencia de los trabajadores a las sedes o los centros médicos del Instituto Nacional de Seguros. De esta forma participamos en el control de esta nueva ola de la pandemia que está afectando al país. Entre las prestaciones que otorga el INSS en dinero se encuentra el subsidio por incapacidad temporal, rentas por incapacidad permanente, rentas por muerte de trabajador, gastos de traslado, gastos de funeral y gastos de hospedaje, alimentación y pasajes. El INSS puso a disposición el correo consultas@grupoins.com ante cualquier duda o inquietud que puedan tener los asegurados sobre el pago de incapacidades. Pasamos a otros temas. El diputado del Frente Amplio atacó los montos millonarios de inscripción a las precandidaturas de agrupaciones políticas como el Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Esto porque considera que entorpecen la democracia y que incluso ilícitos en las campañas electorales de estas agrupaciones políticas. Por medio de sus redes sociales, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expuso su preocupación e indignación por las sumas millonarias que deben cancelar las personas que quieren aspirar a ser precandidatos a la presidencia en Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Recordemos que en el caso de los verdiblancos son 5 los aspirantes a la candidatura y cada uno de ellos debió cancelar 29 millones de colones para aspirar a esa posibilidad. Mientras que en la Unidad Social Cristiana son 3 quienes buscan llegar a la campaña electoral. Estos últimos debieron cancelar 40 millones de colones para buscar esa posibilidad. Villalta asegura que estos montos son antidemocráticos, pues prohíben inclusive a los militantes de estos partidos poder participar de este derecho. A mí me parece que es una barbaridad, que es un cobro totalmente antidemocrático, que impide y niega el derecho de participación electoral, digamos así, al 99.9% de los costarricenses, incluso de los militantes de esos partidos. Les prohíbe participar porque ¿cuánta gente puede sacarse así nomás de la bolsa 29 millones, 40 millones de colones para poder ejercer un derecho de participación política? Dicen que es para organizar las convenciones, pero resulta que le están negando el derecho de postularse a la inmensa mayoría de su militancia. Entonces, ¿cómo van a justificar para hacer una convención que están negando más bien un derecho de participar? El legislador también señaló que algunos aspirantes a ser candidatos podrían recibir dineros ilícitos ante la necesidad de lograr conseguir los montos para participar en la contienda. Ponen esos requisitos, lo que están obligando es que solo la gente más millonaria de este país pueda ser candidata presidencial, excluyendo a la inmensa mayoría, o bien obligando a otras personas que no tienen ese capital a que se endeuden, a que le pidan favores a empresas o a personas para poder postular la candidatura. Y entonces ya entran endeudados, ya entran amarrados, porque la persona que preste esa plata va a querer cobrársela. Y entonces, obviamente, poner esos requisitos, en mi opinión, lo que hace es incentivar que los cargos públicos, que los funcionarios públicos tengan que endeudarse o sean presas más fáciles de capitales ilícitos, incluso del narco, que podría poner esa plata fácilmente, pero después lo van a cobrar con creces. Entonces ya no son independientes, porque el pueblo los elige, pero llegan a gobernar para pagar esas deudas, ¿no? Costa Rica Noticias consultó a algunos de los precandidatos del PLN sobre este tema. El cuestionamiento tuvo una respuesta común. Son montos altos, sin embargo, unos justifican el porqué, mientras que otros invitan a los demás a abrir su cuenta para ver de dónde vienen los dineros de esta inscripción. Tenemos que asumirlo los dirigentes. Es un partido que acaba de inscribir 20,000 personas que van a participar en los procesos del 6 de junio. El proceso es muy caro. Y entonces el partido intenta distribuir las cargas y por supuesto que termina cobrando sumas que también para mí son muy fuertes. Es decir, yo ya quisiera que no tuviéramos que pagar esa cantidad, pero esa es la realidad de un partido tan grande. En otros partidos se reúnen 4 gatos y escogen el candidato y probablemente
desde esa perspectiva aprecian a Liberación, pero en Liberación es diferente. Creo que sí, este es un tema, vamos a ver, el partido no debería descargar en los hombros de las inscripciones todo el financiamiento de estos procesos. Usted sabe que nosotros no solo vamos a un proceso de elección de la candidatura, sino también de los procesos distritales. Y bueno, el partido recibe una importante cantidad de ingresos a partir de esos costos de inscripción. Pero deberíamos buscar mecanismos que dentro del propio financiamiento transparente de los partidos políticos se financien eso para darle mayor oportunidad a la gente. Evidentemente, esto limita muchísimo la participación. Nosotros tenemos que tener bien claro de dónde proceden los recursos que financian a los candidatos. Nosotros en el Partido de Liberación Nacional teníamos que suplir 29 millones, cifra nada fácil para el movimiento nuestro, que es un movimiento de gente humilde y de gente de clase media. Es determinante, con este caso del señor Viales o de la familia del señor Viales, que todos los candidatos de Liberación Nacional, para la limpieza del proceso, para la credibilidad del partido y sobre todo por la credibilidad de uno mismo, presenten todos ellos un documento similar al que yo estoy presentando, donde se demuestre de dónde vino el financiamiento de cada uno para esos 29 millones de colones. Intentamos conversar con los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana, sin embargo, Linet Saborío dijo que era un tema de partido. Pedro Muñoz no quiso hacer referencia a la consulta y Erwin Macís se encontraba en aislamiento preventivo por COVID-19. Comunidades de la Municipalidad de Montes de Oca podrán presentar proyectos de desarrollo a su gobierno local, esto gracias a la habilitación de un presupuesto de más de 200 millones de colones. La Municipalidad de Montes de Oca realiza una convocatoria pública para asignar un presupuesto de más de 257 millones de colones a proyectos comunitarios. Ya está abierto el plazo desde el 12 de abril y hasta el 31 de mayo de este año para que las comunidades presenten sus propuestas en la que podrían ser utilizadas como para estos fondos. Se trata del presupuesto participativo 2021-2022, donde un 10% del impuesto de bienes inmuebles del presupuesto municipal es distribuido para proyectos comunitarios en los 4 distritos del cantón: Mercedes, Sabanilla, San Pedro y San Rafael. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Paso número 1, registrarse en la plataforma de participación ciudadana Montes de Oca Decide, decide.montesdeoca.go.cr. Paso número 2, ir al apartado Presupuesto Abierto y hacer clic en el botón Crear Proyecto de Gasto. Paso 3, llenar el formulario digital y adjuntar los requisitos establecidos por reglamento y procedimiento de presupuesto participativo de la municipalidad. De esta manera, los comités, asociaciones y grupos organizados de vecinos de Montes de Oca pueden proponer proyectos para que a través de los consejos de distrito se les asigne presupuesto municipal en el 2021 y se planifique su ejecución para el 2022. Las comunidades interesadas deben cumplir con los requisitos que establece el procedimiento y el reglamento municipal para este tipo de presupuesto y el llenado del formulario para la elaboración de proyectos de presupuestos participativos debe completarse digital antes del 31 de mayo. Con un nuevo presupuesto superior a los 300 millones de dólares, los vecinos de San Carlos verán concluir la polémica carretera nueva que conecta San Ramón con este cantón de la zona norte. Luego de una reunión entre el gobierno local de San Carlos, autoridades del MOB y el grupo Procarretera San Carlos, los vecinos de la localidad recibieron la buena noticia de que la nueva carretera San Carlos reanudará sus obras. Esto ocurre luego de que en septiembre pasado el presidente Carlos Alvarado firmara la ley 9.899 que asegura 225 millones de dólares para la realización de estas obras que completan la punta sur de esta carretera y además garantizar 110 millones de dólares más de una contrapartida nacional, lo que suman en total un presupuesto de 335 millones de dólares destinados exclusivamente a concluir por fin esta ruta. Los estudios que desde entonces hemos venido realizando nos permiten decir que se ha resucitado el proyecto, que hemos retomado la técnica abandonando la improvisación. Y eso nos permite hoy dar la buena noticia de que el gobierno ha conseguido
los recursos para la ejecución de las obras y está realizando los procedimientos en la forma correcta, ordenada, técnica, para que la ejecución se realice como una carretera de esta naturaleza lo merece. Para los vecinos de San Carlos, esta noticia es muy positiva tras 15 años de luchas y esfuerzos perdidos, además de pérdidas millonarias en obras que quedaron en nada. Para darles la buena noticia de que habíamos logrado resucitar el nuevo proyecto de carretera a San Carlos. Digo esto por cuanto al inicio de esta administración nos encontramos un contrato absolutamente fallido, que tenía más de 15 años desde su inicio, que estaba prácticamente muerto. Tenía tantos errores, tantas dificultades, que temíamos inclusive que la inversión de $300 millones que se habían ejecutado a lo largo de esos 15 años no tendría solución. Con estos nuevos fondos se completará la construcción del tramo central de esta carretera, desde la Abundancia de San Carlos hasta Sifón de San Ramón, y además concreta la llamada Punta Sur, que sería el extremo del proyecto que conecta Sifón de San Ramón con Naranjo, es decir, el enlace de la nueva carretera con la Ruta Nacional 1 Bernardo Soto. Casi el 70% de los comercios vendedores de carnes incumplen con la información que brindan en el etiquetado de sus productos, así lo informó un estudio de verificación del MEC. El Ministerio de Economía realizó un estudio de verificación sobre la información que brindan los locales comerciales que venden carnes crudas a granel o preempacadas. Según las visitas realizadas, se determinó que 30 de 43 comercios visitados incumplen con la información al consumidor en el etiquetado. Particularmente se verifica que esté disponible para el consumidor aspectos como el precio, el país de origen, el tipo de corte, el origen, la especie de la carne que estamos comprando, el contenido de grasa en el caso de carnes molidas, y sobre todo pues si tienen o no tienen certificado veterinario de operación, porque esto es algo de lo que nos ayuda a asegurar la inocuidad de los alimentos. Para estas conclusiones se analizaron todas las presentaciones disponibles de carnes crudas, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras que se ofrecen tanto de venta a granel como preempacados, para un total de 794 productos verificados. Otro de los aspectos que se verifica también es que esté disponible para el público consumidor las condiciones de almacenamiento del producto una vez adquirido, o si este producto fue previamente congelado y descongelado para la venta o no. Durante esta verificación, que se realizó básicamente en mercados y carnicerías que no necesariamente son de cadena, tuvimos hallazgos muy interesantes en donde nos llamó la atención que uno de los principales incumplimientos está relacionado con los cortes, el tipo de corte, la disposición del precio al público. Para la recolección de información se visitaron del 23 al 25 de febrero 43 establecimientos comerciales dedicados a la distribución y venta de productos cárnicos en San José, Cartago, Limón y Alajuela. Estas verificaciones nosotros las hacemos en conjunto con SENASA normalmente para asegurar la inocuidad de este producto, que es de bastante consumo en la población y que es riesgoso en materia de inocuidad. Para lograr un mayor alcance en nuestras verificaciones, establecimos un convenio de cooperación con Corfoga y con SENASA para poder duplicar o aumentar la cantidad de verificaciones que se hacen al año y la cantidad de comercios que son visitados para hacer estas verificaciones.
Según la forma de comercialización de las carnes crudas en los comercios verificados, 32, o sea, el 75%, venden sus productos solo a granel, 2, el 4%, ofrecen solo productos preempacados y 9, lo que equivale al 21%, venden al consumidor sus carnes en ambas formas. El aumento de casos de COVID-19 pone en incertidumbre la situación económica del país y en riesgo de que se den nuevos cierres. Al volver de la pausa, ampliamos el tema. A veces nos cuesta ahorrar, porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Hondureños, guatemaltecos, una columna de cientos y cientos de migrantes centroamericanos que avanzan unidos en una masiva huida hacia adelante. La desesperación los guía rumbo al norte y los anima la esperanza de dejar atrás la violencia, la pobreza y el desempleo. Para ellos, el sueño americano se reduce a un deseo mucho más humilde, el de unas condiciones de vida aceptables. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Continuamos con más información. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, los bancos piden a la población utilizar los servicios digitales y evitar la visita a las sucursales. Los bancos públicos y privados se unen al llamado de las autoridades de salud para que la ciudadanía no baje la guardia ante la llegada de la tercera ola de COVID-19. Por eso instan a los clientes a no visitar las sucursales físicas y realizar sus trámites bancarios por medio de los sitios web o aplicaciones móviles de las entidades. Las visitas a los sitios web de las entidades bancarias reportaron un incremento del 42% al pasar de 190.4 millones en el 2019 a 269.8 millones en el 2020. El año pasado se podían realizar en promedio 97 trámites de manera digital, siendo los más frecuentes el pago de servicios y las transferencias, seguido por la consulta de saldos y movimientos, pago de tarjetas, apertura de cuentas, solicitud de crédito y tarjetas, así como servicio al cliente. Es importante que al usar los servicios digitales, los clientes busquen los tutoriales que los bancos tienen disponibles para que aprendan a navegar en el respectivo sitio web. Así podrán realizar sus transacciones de una manera ágil y segura. La pandemia nos sorprendió a todos en el 2020 y a los bancos les tomó tiempo ajustarse para acercar aún más los servicios a sus clientes. Sin embargo, hoy la situación es distinta. Los clientes bancarios pueden realizar más de 100 tipos de gestiones en las sucursales electrónicas y 35 mediante las apps. Los esfuerzos realizados por los bancos permiten hoy que las personas
Eviten exponerse físicamente. Además, los bancos recuerdan no ingresar el usuario y contraseña en ningún sitio al que haya accedido desde un hipervínculo, cambiar la contraseña de acceso de forma periódica, no brindar datos confidenciales a ningún tercero, tales como claves de acceso, clave de cajero automático, códigos de seguridad o tokens, y mantener el software actualizado. Quienes necesariamente deban acudir a una sucursal deben cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, como el uso obligatorio de mascarilla, mantener el distanciamiento y utilizar alcohol en gel. En este momento, los bancos mantienen sus horarios normales de atención al público, los cuales pueden ser consultados en los diferentes sitios web. RITEVE advierte del aumento de accidentes de tránsito en la época lluviosa. Es por eso que emiten una serie de recomendaciones y piden a los conductores ser prudentes en carretera. La época lluviosa llegó y con esta aumentan los riesgos de tener un accidente por hidroplaneo, que es cuando las llantas pierden la adherencia con la carretera a causa del agua. Según los expertos, cuando un vehículo que circula a baja velocidad se topa con una acumulación de agua, las llantas se deslizan cortando el flujo de agua, pero manteniendo el contacto con la superficie. No obstante, si la velocidad es un poco mayor, cuando la llanta irrumpe repentinamente el agua, se acumula en la parte delantera generando resistencia y un tipo de empuje que puede provocar derrapes. En un caso donde la velocidad ya es mayor a 70 kilómetros por hora, el agua eleva el neumático impidiendo su agarre con la superficie, lo que hace que se pierda por completo el control de la dirección y la velocidad del vehículo. Con la entrada de la época lluviosa aparece un riesgo latente de tener alguna situación de emergencia en carretera a consecuencia de las superficies mojadas o inclusive de la acumulación de agua en algunas partes de las rutas. Es por eso que es tan importante prepararnos, tanto nosotros como conductores, como nuestro vehículo. No va a ser lo mismo enfrentar una situación de emergencia en el tema de aguas si nuestro vehículo tiene llantas desgastadas o si nuestro vehículo tiene llantas en perfectas condiciones con un buen taco que nos garantizan un buen agarre. El buen estado de las llantas, así como el de la suspensión, es sumamente importante, ya que estos elementos del sistema de dirección son los responsables de mantener el neumático en contacto con la superficie. Adicionalmente, es importante garantizar la mayor visibilidad posible a través de elementos como el estado del parabrisas, limpiaparabrisas, escobillas y luces. Además de garantizar el estado de las llantas, que es principal en esta situación, así como la suspensión y el sistema de frenos, que son los que nos garantizan que el vehículo tenga un buen agarre hacia la superficie, aún en situaciones complicadas como la humedad o el agua, es muy importante también la parte de la visibilidad. Si nosotros tenemos un parabrisas en buen estado, libre de obstáculos, que los limpiaparabrisas funcionen, las escobillas e inclusive el sistema de iluminación, nosotros podríamos detectar cualquier obstáculo en carretera a tiempo para poder maniobrar, para tener reacciones acertadas. Pero si tenemos una falta de visibilidad, probablemente para cuando detectemos el obstáculo ya es demasiado tarde y ya no podemos reaccionar. Los expertos explican que el peor error que se puede cometer cuando se está hidroplaneando es frenar repentinamente o girar bruscamente el volante, pues el vehículo podría salir disparado en cualquier dirección. Lo ideal es soltar el acelerador, poner la dirección recta y sin frenar sujetar con fuerza el volante hasta que los neumáticos consigan adherencia saliendo poco a poco de la zona con agua. El aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país vuelve a poner en aprietos la economía nacional. La periodista Elki Méndez está con nosotros esta mañana para ampliarnos esta información. Muy buenos días, Elki. Gracias, Ana Marta. Muy buenos días y buenos días a todos los que nos siguen aquí en Costa Rica Noticias. Decirles que, como lo anunciaba nuestra compañera Ana Marta, pues la economía de nuestro país ha sido muy golpeada por la pandemia y no hay datos muy positivos, incluso hasta un poco más perjudiciales desde que se volvió con la restricción vehicular los fines de semana. Así lo hace también saber don Olman Segura, quien es el director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional y que se encuentra con nosotros esta mañana para ampliarnos el panorama de lo que podría ocurrir con la economía de nuestro país de continuar la cantidad de casos positivos de COVID-19. Así que, sin más, le vamos a dar la bienvenida a don Olman. Buenos días.
Muy buenos días, Elki, y señoras y señores televidentes. Mucho gusto de estar con ustedes. En efecto, es preocupante la cantidad de casos que están en aumento, que nos han reportado el Ministerio de Salud y todos los medios de comunicación. El llamado que hace el ministro realmente de emergencia, de incentivar y de aumentar los cuidados es fundamental. La economía sería impactada terriblemente, yo digo que catastrófica y nefastamente, pero desde luego que lo primero es la salud y la vida. La salud y la vida de las personas tenemos que cuidarlas por todos los medios, pero desde luego que seguramente usted me invita también para que hable del tema de la economía, y yo le quiero decir que si la situación sigue, pues se tendrán que tomar medidas más drásticas de cierres temporales, de restricción vehicular, bueno, como hace un año en donde teníamos una gran cantidad de restricciones. Veamos que, por ejemplo, del 9 al 15 de abril, solo el Ministerio de Educación Pública reportó 280 casos de personas enfermas. Ya llevamos 2 fines de semana con impacto en el sector de restaurantes, de alimentos, de bebidas, que afectan el buen funcionamiento del comercio. Recordemos que tenemos aproximadamente 452.000 personas desempleadas y otro tanto subempleadas, o sea, trabajando menos horas, lo que significa que si esto sigue va a aumentar esas cantidades, y eso sería terrible para la economía, terrible para el empleo, terrible para las personas que realmente tienen que llevar alimento a sus casas. Don Holman, precisamente esto que usted dice, de continuar la cantidad de casos aumentando, de casos positivos de COVID-19, ¿cuál es ese escenario al que nos tendríamos que enfrentar? Porque en definitiva, por más que el gobierno quiera sostener la economía de nuestro país, si tiene que reducir la circulación, si tiene que aumentar el confinamiento, esto va a afectar directamente a la economía, al comercio. Y hay una cifra que me interesa muchísimo destacar, que usted ya más o menos lo adelantaba con el tema de los restaurantes. Usted nos habla de que incluso en lo que fue el primer fin de semana, solamente en el primer fin de semana de restricción vehicular, la caída de los restaurantes fue de un 80%. Esto es mucho para la economía. Sí, por suerte hemos entrado a una dinámica de hacer pedidos de los restaurantes a domicilio, utilizando las plataformas electrónicas y virtuales, y pues en ese sentido pues se ha aliviado para los restaurantes, digamos, la caída tan drástica. Pero en efecto, la Cámara Costarricense de Restaurantes anunciaba en la primera semana una caída de visitación a sus restaurantes de alrededor de un 80%. Eso es muy impactante. Además, recordemos que el turismo también se afecta, y desde luego yo pienso que hay 2 impactos claves. Uno en los asalariados, que es suspensión de trabajo, reducción de jornadas y hasta despidos. Y otro en los trabajadores independientes, que serían trabajos con operaciones muy restringidas, cierres temporales de sus negocios, y afectación en las ventas, reducción en ventas y entonces pérdidas en sus negocios. Realmente esto sería nefasto y catastrófico. El año pasado la caída del Producto Interno Bruto en Costa Rica fue de menos 4.5%. Yo me adelanto a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Mire, ahí hay varias cosas. Una primera es que yo recomiendo muy fuertemente a que las autoridades sanitarias y de salud del país continúen con este trabajo que están haciendo, pero aumenten la velocidad de las vacunaciones, porque ahí habemos miles de personas que todavía estamos esperando la vacuna, pero sabemos también que la vacuna no nos va a inocular totalmente, sino que hay que continuar usando tapabocas, hay que continuar lavándose las manos, etcétera. Entonces, la segunda gran medida es que también el gobierno debe, por todos los diferentes medios, luchar para que se cumpla con los protocolos.
Por un lado hay muchas fiestas, se anuncian fiestas de bautizos, de cumpleaños, del Día de la Secretaria, de diferentes cosas. Yo vi una fiesta anunciada para 1.800 personas el fin de semana pasado. Eso no puede ser posible, eso hay que detenerlo, porque sería muy irresponsable la participación en actividades de ese tipo. Y por otro lado, en las escuelas y los colegios, yo creo que hay que mantener una educación combinada, híbrida, con asistencia de los muchachos y las muchachas a las aulas, pero manteniendo todos los protocolos, alcohol en gel a la entrada, uso de tapabocas permanentemente. La educación, más bien en los centros de estudio, puede ser positiva si lo usamos adecuadamente. Educando que tenemos que cumplir con esos protocolos y educando que existe un peligro gravísimo. Precisamente estas medidas que usted habla son más, se podría decir, sociales y personales. No es en la economía, no está en la dinámica del flujo de personas en los comercios, no está en las personas en el trabajo, incluso a veces un poco, y es donde se ha aumentado también las condiciones de teletrabajo y que el gobierno ha hecho un llamado nuevamente a este tipo de salidas que van rondeando, por decirlo de alguna forma, la economía para no tocarla. Usted dice incluso que regresar a la restricción vehicular a un horario más temprano se volvería nefasto y catastrófico. ¿Por qué podemos interpretar que con estas palabras que eso es lo que sucedería? Bueno, porque el ejemplo que tenemos es lo que sucedió hace un año. Y no sería, yo no solo digo que sería el tema de la restricción vehicular, no. Yo creo que si damos un golpe de timón a regresar a todas las restricciones que tuvimos hace un año, recordemos que ahí hubo cierre de playas, cierre de negocios, de comercios, de restaurantes, pero eso fue un cierre de verdad total. Recordemos la Semana Santa de hace un año, fue muy diferente a la de este año. Entonces, un parón de la economía es el que nos podría dar un caos y una catástrofe en la economía. Esperamos que eso no sea así. Esperamos que de verdad todos entremos en razón y continuemos cuidándonos, pero cuidándonos en serio, suspendiendo todas estas fiestas y todas estas actividades que supuestamente son abiertas y no lo son. Y por otro lado, que las autoridades de verdad aceleren la vacunación, porque estamos esperando esas vacunas y mucha gente podría, cuidarse más y no contagiarse si tiene la vacuna ya puesta. Don Holman, usted habla incluso de la educación. Parece ser, a lo que llevamos del curso lectivo, que este sistema bimodal no ha venido a afectar la cifra de contagios. Eso es positivo y le permite también al Ministerio de Educación Pública poder levantar también el rendimiento académico de los chicos. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, hay excepciones. Recordemos que hace una semana en el Liceo de Costa Rica falleció una señora orientadora muy joven, lamentablemente de COVID. Igualmente reportaban como 5 personas contagiadas solo en ese colegio, y además se reportaron 280 casos en una semana en el Ministerio de Educación Pública, digamos en el total de 60,000 funcionarios. Esas excepciones yo diría que hay que buscar cómo hacer para reducirlas, y solo creo que se pueden reducir si en efecto ayudamos con el proceso educativo informativo del estudiantado a explicarle de la gravedad de la situación, de la urgencia y la necesidad de que tengan el cuidado no solamente por los estudiantes y las estudiantes, sino por sus familias, los abuelitos, los padres, los educadores. En ese sentido, yo he visto en estos días cómo las organizaciones gremiales de educadores se han pronunciado y han sacado diferentes signos externos llamando a que se cuiden y a que se mantenga la educación combinada o híbrida o bimodal, esto de que vayan unos días en forma presencial y otros se queden en la casa haciendo el curso en forma virtual, pero que se siga ese método
pero que realmente hayan los cuidados necesarios. Don Olman, me queda pocos minutos para poder abarcar este tema y me gustaría poder ampliarme más. Sin embargo, no quiero despedir esta entrevista sin mencionarlo, por lo menos en este pequeño espacio, en este par de minutos que nos quedan. Entonces lo voy a englobar un poco. Dentro de la reactivación económica, el gobierno ha hecho muchas cosas y dentro de ellas se está tratando de elevar un poco la situación, tratando de que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que nos puedan permitir ese préstamo por $1.750 millones. Usted en uno de sus informes dice que es fundamental y muy importante que se apruebe este préstamo. Sin embargo, también habla de que hay que empezar a buscar otras salidas y una renegociación porque el proceso ha sido lento. Tal vez brevemente, don Olman, hablar un poco sobre la importancia de este acuerdo y también la importancia de que o se apruebe pronto o se haga una renegociación para poder aprobar y tener un futuro positivo. Sí, bueno, en efecto, yo me he pronunciado permanentemente a favor de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solo por los $1.750 millones que ingresarían a lo largo de 3 años en nuestra economía, sino sobre todo porque daríamos una señal al mundo, a los entes financieros y a las calificadoras de que Costa Rica es serio, es responsable, tiene disciplina y puede cumplir a futuro con los préstamos que necesitamos tener. Pero bueno, yo veo, siendo realista, veo que estamos a unos días del 1 de mayo, hay negociaciones, hay cambio de autoridades en la Asamblea, eso dificulta el avance de los proyectos. Por ejemplo, está en este momento el proyecto de empleo público en debate. Para peores, también en la Asamblea Legislativa se ha visto impactada y han tenido que suspender varios días sesiones completas por el coronavirus, por contagios internos de asesores y de también legisladores. Todo eso va atrasando la posibilidad de una aprobación no solo del préstamo, sino de todas las otras leyes complementarias que se han planteado. Eso nos lleva a una realidad y es que puede ser que no se apruebe o que se rechace en la sala constitucional por diferentes roces que tenga con la constitución política los diferentes proyectos, como el de empleo público. Entonces, hay que empezar a pensar en positivo, pero buscando salidas a esa posibilidad. No queremos una crisis como la que se vivieron en los años 80 en Costa Rica, eso sería fatal, y entonces hay que poner atención a lo que el mismo Fondo Monetario Internacional está diciendo. Y ellos se reunieron en un foro este mes en Washington y en forma virtual también, y han planteado la necesidad de, por ejemplo, considerar un tributo temporal o una tasa COVID, que sería un impuesto a las empresas más grandes que están generando ganancias aún en este tiempo de crisis, como las farmacéuticas y como las empresas de internet y de plataformas virtuales, que ellas sí están en este momento en franco crecimiento. Entonces, esos recursos los podrían trasladar de alguna manera a países menos desarrollados o como el nuestro, que está con una situación intermedia. Y además, a lo interno, entonces, tendríamos que ir pensando en que si esto pasara, de que no se apruebe las leyes complementarias y el préstamo en la Asamblea Legislativa, pues busquemos una renegociación. Yo creo que el Fondo Monetario entenderá la situación grave que estamos sufriendo a nivel internacional y a nivel de Costa Rica. Perfecto, don Olman. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Encantado. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya venimos con todo el detalle del deporte nacional e internacional y de lo que ocurrió este fin de semana. Ya volvemos. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris,
de lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por el cierre de la vida pública, pues muchas trabajan en contacto directo con las personas y en el ámbito de los cuidados, y en estos sectores las ofertas de empleo se redujeron. Incluso en los países industrializados, sigue sin ser fácil para las mujeres encontrar empleo en ciertos ámbitos, pero resulta aún más difícil cuando en la sociedad prevalecen ciertas tradiciones reaccionarias. Global 3000, solo en 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Pasamos ahora al ámbito deportivo, luego de que UNAFUT decidiera no congelar el descenso y mantener el formato del torneo de fútbol de Primera División. Sporting no tomará ninguna determinación administrativa. Por ahora piensan en ganar en la cancha la liguilla que les corresponderá jugar cuando acabe la fase regular. Tras muchos días de estira y encoge, finalmente la UNAFUT decidió que todo siguiera igual. La cantidad de clubes en primera seguirá siendo de 12 y no se congelará el descenso como pretendía el Sporting. Los jerarcas de la categoría mayor asimismo regresaron al tema de la gran final para el próximo campeonato. Cambiar reglas, no solamente casi al final, o sea, hay una normativa que establece que las normas de competición no se pueden cambiar salvo caso fortuito o fuerza mayor, que fue precisamente lo que pasó en la temporada pasada, donde teníamos una situación del COVID y que implicó cambiar la norma de competición. Recuerden lo de si se jugaba o no la tercera vuelta, pero hubo unanimidad de todos los presidentes en ese sentido, de reconocer que hay una situación imprevisible. Entre tanto, en la dirigencia del Sporting Fútbol Club, equipo que planteó el tema del no descenso, existe la inconformidad, ya que se aseguraban tener un buen ambiente con la propuesta planteada. Por ahí se había tomado la línea de poder tener un consenso para eliminar el descenso, ¿verdad? Pero ayer a la hora de la votación ese consenso no se dio y lógicamente nos deja a nosotros sembrados para ir a una liguilla, ¿verdad? En dado caso que es claro que ahora en lo deportivo tenemos que sacarla sí o sí, ¿verdad? Con respecto a temas administrativos, eso no se ha tocado todavía, es un tema que podría entrar en análisis, pero desde ya enfocados en ganar en la cancha. Las cosas continuarán como estaban y el próximo torneo tendrá la misma cantidad de equipos con 12, solo añadiendo otra vez una gran final, con lo cual se aumentará de nuevo el número de juegos en la temporada. 12 de los clubes más poderosos del mundo casi provocan una fuerte división en el fútbol. Esta semana, liderados por el presidente del Real Madrid, crearon la Superliga Europea con el fin, según ellos, de salvar financieramente al deporte rey. La idea quedó suspendida tras el rechazo de la FIFA, la UEFA, aficionados, otros equipos e incluso gobiernos europeos. Esta semana el fútbol se tambaleó cuando una docena de los equipos más ricos del mundo intentaron crear un certamen que compitiera con la Liga de Campeones de Europa, el torneo de clubes más importante del mundo y el preferido por los fanáticos en todo el orbe. El domingo se anunció el nacimiento de la Superliga Europea, conformada por el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid por España, Juventus, Milan e Inter de Milán por Italia, y Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool y Chelsea por Inglaterra. Según explicó Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, la idea de la Superliga quedó suspendida. Apenas se dio a conocer, saltaron las voces en contra, especialmente del presidente de la UEFA, Alexander Seferin, quien lanzó ofensas a los clubes, y al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. Además, amenazó con duras sanciones a los equipos y advirtió a los jugadores de la prohibición de ser parte de sus selecciones, amenazas que fueron apoyadas por la FIFA.
Mientras tanto, aficionados de varios clubes, incluidos los que forman parte de la Superliga y los equipos que están fuera de ella, manifestaron su descontento. Incluso el gobierno británico y el francés expresaron su molestia. Ante este repudio mayoritario, el castillo que pensaban construir los gigantes de Europa empezó a caer. Los 6 equipos ingleses renunciaron a la Superliga, al igual que el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. La Juventus y el Milan no renuncian, pero admiten que las cosas no salieron como debían. El Real Madrid y el Barcelona se mantienen en pie de lucha. Como pocas veces, los dos archirrivales del fútbol español están juntos en la pelea. Sus dos presidentes consideran que la nueva liga es necesaria y que tarde o temprano se dará. Incluso, Pérez insiste en que ninguno de los 12 clubes puede hacerse a un lado, de lo contrario, debería pagar una multa. Mientras tanto, la UEFA anunció un nuevo formato de la Champions League que no satisfizo a los grandes de Europa. En los próximos meses se verá si habrá un nuevo orden en el mundo del fútbol o si la UEFA y la FIFA cumplen con sus amenazas contra los disidentes. Walter Campos, ultramaratonista máster, recorrerá el cantón de Barba el próximo 2 de mayo, pero esta vez la recompensa no estará en una medalla, sino en la satisfacción de ayudar a su comunidad, recogiendo víveres para las personas más necesitadas en el cantón, producto de la pandemia de la COVID-19. Walter Campos, ultramaratonista de Barba, dueño de una gran colección de medallas por competir en ruta, trail y ultramaratón, tanto dentro como fuera del país, tomó la decisión de convertir su pasión por el deporte en una forma de ayudar a su comunidad durante la emergencia sanitaria que se vive en el mundo desde el año anterior. Por eso, hace un año, él, junto a otras personas que le extendieron la mano, organizó una carrera, Barba Solidaria, para recoger víveres que ayuden a alivianar un poco la situación económica que tienen muchas personas que han quedado sin empleo durante la pandemia. El año pasado logró recoger cerca de 120 diarios para familias necesitadas. Un año después, la situación no ha cambiado mucho y repetirá esta actividad, esta vez con el apoyo también de la Municipalidad de Barba para ayudar a al menos 200 familias. Lo importante es que decía, ¿cómo puedo ayudar yo a través de lo que Dios me ha dado, que es el deporte, que es tan bello? Y nació esa idea, entonces empecé a verlo aquí, a verlo en mi mente, digo, qué bonito una carrera, recoger víveres, alimentos para las personas que hoy están necesitando, que no necesariamente tienen que ser las personas que están allá abajo de un puente o viviendo, sino puede ser mi vecino, puede ser la persona que se quedó sin trabajo en aquel tiempo, hace un año que vivimos ese momento tan difícil. Este 2 de mayo el recorrido de 33 kilómetros inicia en el Bajito de San José de la Montaña, continúa por Buenavista, San Pablo, por La Ermita, Puente Sala, San Pedro, San Pablo, Barbacentro, Santa Lucía y finalizará en San Roque. Durante el mismo irán varios corredores recolectando lo que los ciudadanos donen y se llevará a cabo, por supuesto, con las medidas de salud. Yo le puedo decir que la vacuna del COVID es ayudarnos, ayudar al que está a la par, ayudar al otro y tener respeto por él, cuidarnos, distanciarnos y cuidarnos nosotros para cuidar a aquella persona. Esa es la verdadera vacuna. Yo sé que la otra es importantísima y nadie está hablando de eso. Es algo singular, algo diferente, pero eso es la esencia de lo que estoy haciendo. La recolecta será de productos perecederos. Por otro lado, Campos también se prepara para correr una competencia por los volcanes de Guatemala si la situación pandémica lo permite, y a sus 60 años sueña con poder hacer algún día la mítica Maratón de Sables que recorre por 6 días el desierto del Sahara. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio ante el incremento de casos de COVID-19 y cómo se ve impactada la economía de los comercios? Nuestra compañera Elki Méndez nos amplía después de la pausa. Con la tecnología podemos estar cerca de amigos y familia. Úsala para aprender y mejorar. No compartas imágenes con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otra persona. La tecnología es una aliada. Hace un uso seguro y responsable de ella. PANI y Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Sabía usted que 6 de cada 10 personas en Costa Rica tienen problemas de obesidad y sobrepeso? Bueno, probablemente usted dice, ay, sí,
yo soy una de esas, pero no hay ningún problema. Lo importante es tomar la decisión de tener un estilo de vida saludable, de empezar a hacer esos cambios en la alimentación y en la actividad física para garantizar que su condición pues poco a poco vuelva a la normalidad y pueda tener esa salud que le garantice todos esos años que usted quiere vivir con las personas que usted ama. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana. Acompáñenos. Meyer, no es que no le guste el trabajo, es que Esteve sería mucho más feliz si lo dejamos en el mismo puesto de siempre. Yo soy un burócrata natural, ¿eh? Cuando la causa lo justifica. Este es nuestro tiempo para mejorar. Fábrica Standy, el viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza, dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. A través de presentaciones virtuales, ticos y extranjeros harán honor a la esencia del jazz en el Jazz Fest 2021. Un grupo de solistas y ensambles nacionales e internacionales serán parte del Jazz Fest 2021, el cual tendrá presentaciones desde el 26 hasta el 30 de abril. Más de 10 artistas y agrupaciones se presentarán en transmisiones diarias de manera virtual y gratuita, combinando lo mejor de la escena del jazz costarricense con un selecto grupo de jóvenes promesas de distintas universidades de los Estados Unidos. Tenemos mujeres de un altísimo nivel interpretativo. Hablo de una Malí, hablo de una Charlene Stewart, por ejemplo, y tendremos de invitado también a Michelle González, una de las figuras y de las voces posiblemente con más proyección internacional, que en compañía de su padre en el piano nos darán un espectáculo único. Tenemos grupos que han hecho un legado importantísimo al repertorio costarricense en el mundo del jazz, como lo es Swing en 4. El género de jazz es conmemorado mundialmente en el mes de abril, dentro del marco del Día Internacional del Jazz, el cual se celebra el 30 de abril. Es un festival que estamos esperando mucho y que se va a transmitir tanto en el país, que lo estamos esperando muchísimo, como a nivel internacional, porque va a tener una serie de reproducciones. El tiempo que dure va a ser programado, va a ser transmitido por redes del Teatro Nacional de Costa Rica y por las del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Los conciertos tendrán 3 horarios de transmisión: a las 12 mediodía, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, y se transmitirá en las páginas de Facebook del Teatro Nacional y del Facebook del Teatro Eugenia O'Neill y Facebook del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Como lo comentamos anteriormente, volvemos con la periodista Elki Méndez, quien tiene más información sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestra economía. Buenos días nuevamente, Elki. Muchísimas gracias, Ana Marta, y de nuevo saludar a toda la audiencia de Costa Rica Noticias. Como lo anunciamos hace algunos minutos, pues la economía de nuestro país ha sido muy golpeada por la pandemia, y de ampliarse más todavía las restricciones sanitarias podría empeorar, principalmente para el sector comercial, que ha sido uno de los más perjudicados durante ya este año e incluso un poco más desde que llegó el primer caso de COVID-19 a nuestro país. Pero para ampliar un poco y para ponernos en perspectiva desde el interior del sector comercial, está con nosotros don Julio Castilla, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica y a quien le damos la bienvenida a este noticiero. Buenos días, don Julio. Buenos días. Gusto saludarla, igualmente a todos los televidentes. Aquí a la orden. Gracias. Cuente con la cámara. Gracias, don Julio. Tal vez para empezar, hablemos un poco del escenario que ustedes tienen en la actualidad tras el arrastre que han tenido durante ya un año y un poquito más de la pandemia. Sí, eso es muy importante, que el Banco Central nos dice que el país cayó
un 4% con respecto al 2019, durante el 2020, pero el sector comercial cayó un 10% su actividad con respecto al año anterior. Entonces, la ocupación que tenemos es que con los números que el Banco Central nos da, que vamos a crecer como país un 2.7% por año, si el sector comercio creciera ese porcentaje igualmente, estaríamos hablando que estaríamos recuperando los números del 2019 hasta el 2024 prácticamente. Entonces, de ahí que aparte de la apertura sostenida que hemos tenido y que ahora pues echamos un poquito para atrás y aquí hacemos una aclaración, nosotros estamos obviamente matriculados con todo el tema del cumplimiento de las medidas sanitarias y los protocolos que nos ha indicado el Ministerio de Salud, porque consideramos que hoy los contagios no están en el comercio. Entonces, toda esta apertura sostenida que esperamos que se mantenga y se vaya ampliando conforme podamos controlar esta tercera ola que tenemos, es clave junto a los proyectos que hemos presentado en la Asamblea para buscar acelerar esa reactivación, porque ya no es suficiente la recuperación para volver a traer a más de 100,000 colaboradores que todavía están con reducción de jornada o suspensión de contratos porque sus actividades todavía no están pudiendo operar al 100%. Entonces sí, tenemos un gran reto como país y de ahí la importancia de que tanto el gobierno como el sector privado trabajemos de la mano para ver cómo salimos adelante lo más pronto posible. Don Julio, precisamente lo que usted hablaba, aparte de esas medidas que se han tenido que tomar, la reducción de jornadas e incluso en muchos casos los comercios también han tenido que despedir personal y más allá todavía también han cerrado muchísimos comercios. Hace 2 fines de semana se anunció la restricción nuevamente vehicular para los fines de semana. El fin de semana se sabe que hay muchísimo flujo, no solamente vehicular, sino también de clientes que visitan los comercios y que es el momento en que tienen también para poder hacer atender sus asuntos personales porque la jornada laboral no se los permite entre semana. ¿Esto ha limitado un poco el comportamiento del comercio también? Sí, claro. Inclusive mucho reclamo que tuvimos con el gobierno, porque hace ya prácticamente 2 semanas, fue que teníamos que trabajar en conjunto, ir de la mano y que cualquier medida la consensuáramos y la viéramos para poder prever, porque como comercio planificamos y como se nos avisó 36 horas antes del fin de semana tras anterior, eso no nos dio tiempo de poder reaccionar y generó obviamente desconfianza y la población, pues nosotros tenemos afectaciones entre el 50 y 70% ese fin de semana con respecto a lo que veníamos teniendo en los fines de semana anteriores. Y de ahí que es importante que coordinemos. El reclamo que vimos vehemente que teníamos que trabajar en conjunto conllevó a esa reunión que tuvimos el miércoles pasado junto con el gobierno para ver cómo podemos trabajar en conjunto para volver a concientizar a los costarricenses, sobre todo a la población joven, que es lo que la mesa de situación nos indicaba, que estábamos teniendo más problemas, para cuidarnos y respetar todos los protocolos. El tema, entonces, ahí hablamos obviamente de hacer campañas conjuntas. Lanzamos precisamente el viernes una campaña de mala idea. Estamos con el gobierno buscando, ojalá, una conferencia de prensa conjunta, trabajando nuevamente con las municipalidades, que ya en la San José se ha estado haciendo, que es fiscalizar los comercios y un dato que tenemos, la Municipalidad de San José tiene ya 8,000 comercios con el sticker de que somos un comercio responsable y solo o menos del 1% se ha visto en problemas que ha tenido que mejorar algunos de sus protocolos. Entonces entendemos, como bien lo ha estado mostrando la Comisión Nacional de Emergencias y la policía, que el problema está en las actividades clandestinas y ahí tenemos un gran reto como país de que tenemos que controlarlas y fiscalizarlas también. Igualmente en la campaña pusimos un número para denunciar si algún comercio o algún restaurante no está cumpliendo con las medidas y los aforos indicados. Precisamente sobre aforos y medidas, ¿cuál es la articulación que existe? Usted dice que han sostenido encuentros con autoridades del gobierno, lo cual es muy importante, e incluso el presidente Carlos Alvarado semanas atrás dijo que cerrar la parte comercial es entorpecer el proceso de reactivación de la economía y que se iba a pedir que no se tocaran por lo menos de momento. Sin embargo, la ola que estamos presentando y la situación que se está presentando en nuestro país está sofocándonos un poco, por decirlo de alguna forma. Hay rumores de que puedan haber nuevos cierres, nuevas restricciones.
¿Cómo nivelar esto, don Julio, de una forma que ustedes puedan sostenerse, que no haya que cerrar, y cómo ustedes están articulando precisamente con cada uno de los medianos y pequeños comerciantes? Sí, eso es muy importante lo que usted menciona, porque no se puede bajar la guardia. Nosotros en el sector comercio, y específicamente la Cámara de Comercio, ha seguido siendo vehemente de que tenemos que respetar los protocolos y se está auditando. Por eso es que las medidas van en dos líneas. Una, obviamente, seguir dando seguimiento a que los comercios, los restaurantes, todos los locales comerciales estén cumpliendo con los aforos. Y entendemos por la información que tenemos en el sector comercial que ahí no está habiendo contagios. Lo que sí se está viendo es las actividades afuera. Entonces, si no concientizamos y si no fiscalizamos y tomamos medidas radicales, pareciera que vamos a seguir con estos problemas. Entonces, sí es importante que la policía municipal, nosotros como cámaras concientizar, pero que ellos también tomen acciones cerrando al que no esté cumpliendo y tomando medidas drásticas. Sí tenemos que ser muy conscientes como costarricenses, y ahí es el llamado que hoy y volvemos a hacer a través suyo, hicimos la semana pasada, de que a los jóvenes cuídense, y a los padres de familia diciéndoles también gerencien su casa, pídanles a sus hijos que no salgan, cuídenlos por lo menos 30, 60 días, tomen medidas para que no vayan a fiestas y poder aplanar esta curva, porque esta ola se nos vino muy fuerte. Entonces es un trabajo país, y tenemos que entender que hay un sano balance entre la economía y la salud, y tenemos que tener sano balance, pero hoy ambos son importantísimos. Un país con este desempleo que tenemos del casi 19%, una informalidad arriba del 50%, nosotros no podemos cerrar, lamentablemente no podemos cerrar el país, porque inclusive la caja necesita nuestros ingresos, la hacienda necesita nuestros ingresos, o sea, el gobierno para poder seguir operando igualmente necesita un sector productivo produciendo. Entonces ese es el gran reto que tenemos, de ver si logramos que los costarricenses entiendan de que no podemos descuidarnos. Ya llegó la vacuna, estamos cada vez más cerca, pero la pandemia no ha acabado. Don Julio, para ya concluir esta entrevista, una última pregunta. ¿Cuáles son las proyecciones de mantenerse abiertos aún con las condiciones que se presentan en este momento? ¿Cuáles son las proyecciones desde la Cámara de Comercio de poder ir creciendo y reactivando el empleo que ha estado tan rezagado? Y nosotros lo que esperaríamos es que podamos controlar la pandemia para seguir teniendo esa apertura sostenida. Todavía los eventos culturales, artísticos, esos todavía están sin poder operar. Entonces ahí todavía tenemos mucha gente en cese laboral o reducción de jornadas. Entonces necesitamos colaborar para poder seguir esa apertura y que esta gente vuelva a trabajar y volver a traer a sus colaboradores a la oficina o aunque sea en teletrabajo, porque hoy están cerrados. Entonces eso es importantísimo. Pero paralelamente tenemos que reactivar la economía con medidas que hemos propuesto de la Cámara de Comercio, porque somos un país también muy caro, un país que hoy no somos competitivos, con un 58% entre cargas sociales y tributarias. Es muy difícil para una pyme y es importante que el costarricense sepa, porque es que los grandes empresarios, no, el parque empresarial de Costa Rica, el 72% del parque empresarial formal es de 1 a 5 colaboradores, y el 98 y pico % tiene menos de 100 colaboradores. Entonces son empresas pequeñas que el pan nuestro cada día es importantísimo y necesitan poder estar operando. Entonces ese es el llamado que estamos haciendo a los costarricenses, que nos ayuden. O sea, no puede ser que por irresponsabilidades y por querer andar de fiesta estén afectando los ingresos de las familias costarricenses. Ese es el llamado que estamos haciendo obviamente desde la Cámara de Comercio de Costa Rica. Perfecto, don Julio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Al regresar, nuestra compañera Ana Marta Arce nos trae todo el detalle de las noticias internacionales. Ya volvemos. Cubrimos la pandemia junto a usted. Ana Marta Arce desde los Chiles San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID, estamos junto a usted. Y después del COVID, seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted.
somos la televisión pública de Costa Rica. Hondureños, guatemaltecos, una columna de cientos y cientos de migrantes centroamericanos que avanzan unidos en una masiva huida hacia adelante. La desesperación los guía rumbo al norte y los anima la esperanza de dejar atrás la violencia, la pobreza y el desempleo. Para ellos, el sueño americano se reduce a un deseo mucho más humilde, el de unas condiciones de vida aceptables. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los niños toman cada vez más protagonismo en el séptimo arte, mostrando su talento y experiencia. Cuando un niño es muy difícil dirigir niños para que no resulten impostados. Hollywoodenses a veces son perfectos. Son perfectos. Sí, a mí me ponen un poco de mal humor. Sí, porque son naturales. Eso analizamos en Encuadre Iberoamericano, el viernes 30 de abril a las 11 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos de inmediato al ámbito internacional. Más de 80 personas murieron y un centenar resultaron heridas el domingo en un incendio en un hospital para pacientes con COVID-19 en Bagdad. Una tragedia en Irak. Un hospital para pacientes con coronavirus en Bagdad se incendió el domingo, dejando más de 80 muertos y un centenar de heridos. Según fuentes médicas, el siniestro se produjo porque unos tanques de oxígeno estaban almacenados sin respetar las condiciones de seguridad. La defensa civil indicó que el hospital no tenía un sistema de protección contra incendios y añadió que la mayoría de las víctimas murieron porque fueron desplazadas y privadas de ventiladores y otras asfixiadas por el humo. El siniestro provocó la ira de los iraquíes y llamados a la dimisión de las autoridades de un sistema de salud que no se ha recuperado de 4 décadas de guerra. El primer ministro iraquí suspendió al ministro de Salud, al jefe sanitario de la zona, al director del hospital y a los jefes de seguridad y mantenimiento técnico. La Comisión Gubernamental de Derechos Humanos denunció un crimen contra pacientes extenuados por el virus que pusieron sus vidas en manos del Ministerio de Salud y que en vez de curarse murieron por las llamas. La misión de la ONU en Irak expresó su dolor y se declaró conmocionada por la tragedia, y el Papa Francisco, que efectuó una histórica visita al país en marzo, instó a rezar por las víctimas. El mundo superó el fin de semana los 1.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID. El 58% de estos inmunizantes se inyectaron en 3 países: Estados Unidos, China e India. Una imagen repetida 1.000 millones de veces. Ese es el número de dosis de vacunas contra el coronavirus que se han administrado en más de 200 países o territorios desde el comienzo de las campañas masivas de inmunización hace 5 meses. El 58% de estas vacunas se inyectaron en 3 países: Estados Unidos, China e India. Los países con bajos ingresos, según el Banco Mundial, solo administraron un 0,2% de las dosis. Mientras tanto, aquellos con ingresos elevados inyectaron casi la mitad, pese a que su población representa la 6ª parte de la humanidad. Israel es el país con mayor porcentaje de población totalmente vacunada, en torno al 60%. En América Latina, Chile tiene a 4 de cada 10 habitantes con al menos una dosis, y Uruguay a casi un tercio de su población. El fármaco de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es el más utilizado en el mundo y ha sido inyectado en 156 países. El inmunizante de Pfizer-BioNTech es utilizado por 91 naciones, el de Moderna por 46, Sinopharm por 41, Sputnik V por 32 y Sinovac por 21. Las autoridades sanitarias estadounidenses dieron luz verde a la reanudación de la inmunización contra el COVID-19 con la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, que se suspendió el 13 de abril tras registrarse algunos casos de trombosis. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron luz verde el viernes a la reanudación de la inmunización contra COVID-19 con la vacuna de Johnson & Johnson. La inyección Janssen había sido suspendida a mediados de abril,
por unos casos raros de trombosis. Pero al considerar que los beneficios superan los riesgos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia Estadounidense del Medicamento FDA decidieron que es segura. Basados en análisis profundos, existe una asociación de los casos con la vacuna, pero el riesgo es muy bajo. Lo que hemos visto es que la tasa de prevalencia fue de 1,9 casos por millón de personas. De entre 3.900.000 mujeres que recibieron la vacuna, se registraron 15 casos con coágulos sanguíneos graves y 3 murieron. 13 de ellas tenían menos de 50 años. No se registraron casos entre los hombres, según los datos presentados el viernes. Al final, se demostró que esta vacuna es segura y eficaz para la gran mayoría de las personas. Para algunas mujeres menores de 50 años puede haber un mayor riesgo de esta rara condición de coágulos. Tenemos 3 opciones seguras y efectivas para la vacuna COVID-19 en este país, y la de Johnson & Johnson es una vacuna importante que ofrece ventajas clave, incluida su opción de dosis única y su viabilidad cuando la cadena de suministro no puede tener congeladores. La FDA y los CDC advirtieron de todas formas que permanecerán vigilantes y seguirán investigando el riesgo de trombosis. Los venezolanos le temen más al paludismo que a la COVID-19. Esta enfermedad se ha vuelto más común en ese país que el coronavirus. En medio de la pandemia de COVID-19, hay una amenaza más grande para la comunidad venezolana de Los Montones, el paludismo. Luz Martínez vive en esta zona del estado de Anzoátegui, donde los mosquitos anófeles que transmiten la enfermedad invaden las casas. Sí, hay paludismo bastante. Ya a mí me ha dado 3 veces. A mis niños le dio, a mi niña le dio, a mi niña de 12 años le dio y a mi otro hijo también le dio. Y bueno, y aquí hay mucha plaga, pues. Y se va mucho la luz, aquí se va mucho la luz. Venezuela fue el primer país en erradicar el paludismo en 1961, pero en la última década ha visto una alarmante explosión de esta enfermedad. La última vez me dio a los 6 meses de embarazo con ella y de ahí la tuve a ella a los 7 meses. A raíz de eso, pues, se me complicó el parto. Según activistas de la ONG Médicos Sin Fronteras, en Venezuela hay personas que se han contagiado 15 o 20 veces de la enfermedad. La organización participa en una campaña de detección de casos junto con las autoridades locales. La malaria en el estado en 2019 estuvo cercana a 20.000 casos. Desde que empezamos las actividades de ampliación del acceso a diagnóstico y tratamiento, logramos en el año de 2020, en ese trabajo de cooperación, de bajar el 52% de la malaria comparado con el año de 2019. Venezuela no publica cifras oficiales desde 2016, cuando reportó poco más de 240.000 casos, 76,6% más que el año anterior. El Ministerio de Salud no respondió al pedido de la AFP de una estadística más actualizada. Bueno, hubo una temporada que el paludismo era muy fuerte, que te daba hoy, te curaba, de repente te volvía a dar y te daba como 3 paludismos, no sé, algo así. Y todavía esa gente por ahí flaquito, así, o sea, amarillo. Mucho paludismo, mucho. Una recopilación de la ONG Sociedad Venezolana de Salud Pública, basada en informes de la Organización Mundial de la Salud, coloca a Venezuela en el primer lugar en casos de paludismo en la región. La pandemia de COVID-19 empeora el cuadro, pues acapara los recursos humanos y financieros disponibles. Además, los confinamientos reducen la capacidad de hacer diagnósticos y viajar a las regiones más afectadas. Sí, a mí me dio paludismo hace un año. Cuéntanos tu experiencia con el paludismo. Fue horrible. Me dio fiebre, dolor de cabeza, esa tembladera. Duré una semana así con eso, hasta que me dieron el tratamiento y me puse mejor. Para no perder de vista este mal, la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 25 de abril el Día Mundial del Paludismo. Después de 40 días encerrados, 15 voluntarios abandonaron una cueva en el suroeste de Francia, donde se habían confinado para realizar un experimento sobre los límites de la adaptación humana al aislamiento. Un experimento sobre los límites de la adaptación humana. 15 voluntarios abandonaron el sábado una cueva de los Pirineos en Francia tras 40 días encerrados.
Sin reloj, teléfono ni luz natural, tuvieron que acostumbrarse a los 12 grados Celsius, el 95% de humedad, generar su propia electricidad a través de un sistema de pedales y extraer agua a 45 metros de profundidad. Hace unas horas no quería salir de la cueva porque creo que nos habíamos adaptado a ese ambiente. Pero ahora encontramos nuevos olores, volvemos a ver los colores, sentimos el viento. Hay muchas sensaciones que vuelven y que se nos habían olvidado durante esos 40 días. Sensaciones que reviennent, puis c'est toutes des sensations, je pense que j'avais oublié en fait pendant ces 40 jours-là en fait. Algunos participantes del experimento llamado Deep Time señalaron que tenían la impresión de que había transcurrido mucho menos tiempo cuando se les advirtió que el periodo de 40 días había terminado. También observaron una gran disparidad en sus ciclos de sueño. Yo estaba al final del día, acababa de comer, me iba a acostar, y ahí los vimos llegar con muchas luces porque también había camarógrafos y me quedé atónito, no me lo podía creer. El explorador franco-suizo Christian Klott, que condujo el experimento, dijo que con él se pretende estudiar nuestras capacidades de adaptación a la pérdida de puntos de referencia espaciotemporales, una cuestión planteada sobre todo con la crisis sanitaria. Los datos sobre el cerebro y las capacidades cognitivas de los participantes recogidos antes de la entrada en la cueva se compararán con los recogidos a la salida, con el fin de estudiar los cambios del sistema nervioso vinculados a este entorno excepcional. A pesar de la participación de investigadores, varios científicos han criticado la ausencia de un marco suficientemente riguroso y señalan que la falta de un grupo de control impide validar científicamente los resultados. Ahora pasamos a otros temas. Usualmente se les ve a puñados revoloteando junto a las embarcaciones o a la orilla del mar o sumergiendo su largo pico en el agua en busca de peces y cangrejos. Les hablamos de la gaviota, nuestra especie de hoy, en la sección de Animales en Libertad.